continuación, palabras de esperanza en la voz del pastor Carlos Rosales Picado. Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús. Queremos compartir un pasaje de la palabra del Señor del día de hoy, importante, fundamental para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y es basado en el capítulo 53 del libro de Isaías, en donde verdaderamente no hay otro profeta como Isaías que hable acerca de la venida de Cristo, del sufrimiento de Cristo, del pago de Cristo por nuestras vidas. Y bueno, en el capítulo 53 habla acerca de esa profecía sobre Cristo, que empieza con dos preguntas, puesto que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas importantes, dos preguntas fundamentales. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Creo que esa es nuestra pregunta para el día de hoy. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la palabra del Señor? ¿Quién se ha manifestado a favor de lo que escucha, verdad? A favor de lo que dice con respecto a la palabra del Señor y acerca de su venida y de la palabra profética que Isaías dijo para todo aquel que abría su corazón para recibir a Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y segundo, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, gloria al Señor. También uno podría decir que son dos preguntas de fe y podría uno indicar: ¿quién creerá? Porque la palabra de Dios lo ha declarado. ¿Quién atenderá a la sencillez de la palabra del Señor en este tiempo? Para Isaías era, digámoslo de esta forma, era una profecía que él daba con respecto a cuando Cristo iba a predicar sobre la faz de la tierra, cuando Cristo iba a estar, que la gente lo podía escuchar. Hoy tenemos que activar nuestra fe para entender que lo que nosotros decimos y hablamos viene de la palabra del Señor, y hay que abrir nuestro corazón en fe. Y también uno podría decir: ¿quién creerá a pesar de la circunstancia? ¿Quién creerá al Señor y a su palabra a pesar de la circunstancia? Gloria al Señor, porque las personas rechazarían al Salvador. Y uno se pregunta: ¿por qué es que la gente rechaza al Señor? ¿Por qué es que la gente rechaza a alguien que lo único que va a hacer es dar cosas buenas a sus vidas, dar cosas buenas a sus corazones? Y bueno, Isaías en su versículo 2 del capítulo 53 dice: la planta tierna, dice, subirá cual renuevo delante de él. Una planta tierna, bendito sea el Señor, creció en su presencia como un vástago tierno. Qué hermosa y atinada, gloria al Señor, descripción de Jesucristo, cuando habla acerca de esa ternura que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, gloria al Señor, su entrada en este mundo como un bebé, ¿verdad? Gloria al Señor, su amor para con la gente a pesar de todas las cosas. Y habla acerca de ese milagro de encarnación tan especial que tuvo nuestro Dios. Y como bien lo repitió el apóstol Pablo a Timoteo cuando le habló acerca de, indiscutiblemente, decía el apóstol Pablo, grande es este misterio, ¿verdad? Gloria al Señor, el misterio de esa misericordia tan grande que el Señor tuvo. Misterio, hermano, de amor, de misericordia, que habla acerca de la encarnación de nuestro Dios en esta tierra, que era prácticamente la única forma de poder traer salvación y poder redimir los pecados de los hombres a través de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Era la entrada en el mundo como un bebé, como cualquier otro ser humano, para que entendieran que también él entendía y comprendía correctamente todas las necesidades del ser humano. Venía a esta tierra como hombre
a través del mismo nacimiento que cualquier hombre tuvo, y venía, gloria al Señor, como hombre a esta tierra, para que nadie pudiese decir que era muy fácil que Dios pidiera cosas que el ser humano no podía cumplir. Cuando verdaderamente nuestro Dios, dice la Biblia, estuvo sobre la faz de la tierra, fue tentado en todo, pero gracias a Dios la misma palabra dice, mas no se halló pecado en él. A su nombre sea toda la gloria. Bueno, gloria a Dios. Creciendo en una familia, tenía hermanos, tenía hermanas, tenía su padre, su madre, para poder entender correctamente el sentir de la familia, para que pudiera él decir a cualquiera que pudiera hablarle y preguntarle acerca de la familia, que él pudiera tener también el concepto de familia. Gloria al Señor. Y creció en esa familia. Gloria a Dios. La ternura sería siempre parte de su vida. Ese amor tan grande que Dios tuvo, ¿verdad? Gloria al Señor, y que sigue teniendo, que es parte de la vida de nuestro Señor. Porque nuestro Dios, si usted observa en la palabra, tuvo tiempo para con los niños. Nuestro Dios sacó tiempo para hablar con ellos, bendecirlos. Nuestro Dios tuvo tiempo para hablar con los leprosos, gloria al Señor, y otros que fueron rechazados por los hombres, fueron a Él y Él tuvo tiempo para con ellos. Alabanzas al Señor. Habla mucho acerca de esa ternura de parte de Dios. Y aparte de eso, que dice la Biblia, que Él recibió a los quebrantados, los tristes, los pecadores. Las lágrimas revelaron su tierno corazón. Qué hermoso, hermanos, es la palabra del Señor para entender que nuestro Dios no caminó seco en esta tierra y no caminó no sé, como alguien sin sentir, como alguien que no tenía sentimientos, que alguien puede decir, Él no amó, Él no tuvo tristeza, Él no tuvo dolor. No, es que la gente se equivoca, porque el amor de Dios fue manifestado a través de Jesucristo. Caminó con sentimiento en esta tierra y lloró cuando vio muerto a un amigo, gloria al Señor, y lloró en la presencia de Dios cuando oraba, y creo que Él, todos los sentimientos que los seres humanos tenemos, Él los tuvo. Y entonces uno habla de esa ternura cual planta tierna que brotaba en esta tierra. Gloria a Dios. Y luego dice la Biblia en el verso 2, y como raíz de tierra seca, mire qué palabra esta, hermano, raíz de tierra seca, como raíz de tierra seca. Israel parecía muy improbable para producir a un Salvador del mundo, porque Israel verdaderamente era una nación seca, una nación árida. Alabanzas al Señor. Habían apedreado a los profetas, dice la Biblia. Habían apedreado a los profetas y habían rechazado su mensaje, y habían quedado sometidos a ese imperio romano que los tenía sometidos bajo el pie, gloria al Señor, y se habían convertido en marginados entre las naciones. Y aparte de eso, habían sentido, gloria al Señor, como ellos no podían movilizarse con facilidad, sino que eran prácticamente esclavizados, rígidamente con listas para saber quiénes llegaban, quiénes se iban, quiénes estaban, quiénes pagaban, quiénes no pagaban, y estaban prácticamente marginados. Pero la Escritura decía, gloria al Señor, que ellos serían el vehículo por el cual el Señor iba a venir. A pesar de que era una nación seca, a pesar de que la nación no producía nada, a pesar de que muchas veces el Señor habló a través de los profetas, a pesar de que Dios mandó un mensaje de amor, de misericordia, no aceptaron absolutamente nada, y parecía muy difícil que de Israel saliera el Mesías. Pero Dios en su misericordia lo tuvo así, y ellos eran la forma por la cual Dios iba a traer salvación no solo a ellos mismos, sino a todo el mundo. Bendito sea
nuestro Señor. Cuando Cristo vino, nació de padres pobres. Tan pobres eran que cuando ellos volvieron de donde ellos estaban exiliados, a través del Espíritu Santo que les dijo que salieran, cuando volvieron, no tenían nada. No tenían ni una casa, no tenían nada de dónde recostar su cabeza, ninguno. Y venían con aquella esperanza de poder sentirse en la tierra donde ellos habían nacido y vivido, pero no tenían nada. Y aparte de eso, no tenían dónde pasar la noche. La tuvieron que pasar, ya todos nosotros conocemos, en un sencillo pesebre. Estuvimos ahí. Y estuvieron ahí, y ellos pudieron sentir esa parte de pobreza humana. Y Jesús no tenía padres que tuvieran dinero, eran padres pobres, salió de Nazaret, y cuando nosotros pensamos en Nazaret, pensamos en aquella ciudad de Nazaret, lejana a las ciudades o a los caminos, ¿verdad?, por donde pasaban los mercaderes, donde llevaban sus productos, donde podían ser ciudades que pudieran tener algún tipo de comercio. Nazaret estaba alejado, y Nazaret, prácticamente todos los de Nazaret vivían en cuevas. Era sus moradas, su mayor parte de las moradas en las montañas, y incluso los judíos tuvieron problemas con esto, porque ellos decían: ¿qué pasa? ¿Por qué le estamos escuchando a alguien que viene de Nazaret? De Nazaret nunca ha salido nada bueno. De Nazaret no ha salido absolutamente nada bueno, y estamos perdiendo el tiempo con Jesús de Nazaret. Alabanzas al Señor. Pero bueno, ningún profeta, decían ellos, ha salido de Nazaret. Nazaret está ahí como desechada, pero eso era lo que el Señor había planificado para que ellos pudieran estar ahí y saliera de Nazaret conforme a la palabra que un día se estableció. Pero Jesús vino de ahí, de Nazaret, y era el Salvador prometido. A su nombre sea toda la gloria. Mire que en Cristo sin hermosura, el Cristo sin hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Bendito sea el Señor. Una sorprendente descripción de Cristo. Sorprendente descripción de Cristo. No había en Él belleza, ni había en Él majestad, ¿verdad? No había en Él nada de eso. Nada de un entorno espléndido, nada de que alguien pudiera decir: este viene de abolengo, tiene una pompa real. Él podemos decir que él verdaderamente es el Mesías, porque tiene eso, ¿verdad? Sus padres son poderosos en Israel. No, él no tenía absolutamente nada, no tenía nada de espléndido. Los judíos esperaban a un rey, no a un siervo. Y esto era lo que persiguió al Señor, con más de uno de ellos que seguían al Señor solo para saber qué era lo que podían sacar de Jesús. Porque los hombres siempre pensamos así, los seres humanos decimos: ¿qué voy a sacar de provecho de esto? Bueno, si llego a la iglesia, ¿qué voy a sacar de provecho de eso? ¿Verdad? Humanamente hablando, voy a tener que algo me van a dar, y las personas siempre piensan de esa forma, de esa manera. Tremenda equivocación, porque si verdaderamente tuviéramos todo el dinero del mundo y no tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón, no tenemos nada. Pero si tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón y no tenemos nada, lo tenemos todo. Mire que son palabras que tal vez usted las ha escuchado algunas veces, pero es cierto. Los hombres seguían al Señor porque querían algo material de Él. Y Él vino para que no vieran que venía de abolengo alto, ni que tampoco tenía algunos contactos en Israel para que abrieran puertas. Creo que el mayor de los contactos que tenía nuestro Señor Jesús era el Santo Espíritu de Dios, que iba abriendo campo, que iba, gloria al Señor, poniendo en el corazón de las personas aquel sentir para que aceptaran la voz de nuestro Señor. Y así lo hizo. Los judíos no esperaban un sencillo siervo,
un sencillo hombre que tal vez las mayores profesiones de Israel no la tenía Jesús, que eran reconocidos como orfebres, etcétera, y de otros como médicos que en ese tiempo podían ellos decir, bueno, tiene una buena profesión. No, era un sencillo carpintero, un carpintero que hacía mesas, carpintero que hacía sillas, carpintero que podía hacer puertas, carpintero que hacía cruces también. Bendito sea el Señor, porque los romanos le pedían a los carpinteros que le hicieran aquellos árboles, de aquellos árboles sacaran trozos para poder crucificar a las personas que, entre comillas, se portaban mal. Y entonces, esos eran los carpinteros, gente que no podía decir alguien va más allá, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor no era un rey, era un siervo sencillo. Gloria al Señor. Nada en su apariencia lo hacía deseable, según dice la Biblia. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No había nada bueno que la gente pudiera decir, voy a perseguirlo por la plata, voy a perseguirlo. Y la gente se equivocó muchas veces, que cuando el Señor repartió alimento, gloria al Señor, al otro lado del mar, y cuando Él repartió, la gente dijo, esto está bueno, hay que seguir al Señor. Y entonces nuestro Dios cruzó, dice, el mar al otro lado de la ribera, gloria al Señor, y allá lo siguieron. Supongo que pensaban en el desayuno. Desconsiderado Jesús, se fue, no nos dejó desayuno, hay que perseguirlo porque esto está bueno. Mas cuando el Señor empezó a predicar la palabra y empezó a hablarles a las personas del comportamiento y de lo que debían de aceptar, y que entendieran que Él era el Mesías que venía del cielo, el maná del cielo, la gente se empezó a ir. Porque al Señor no lo querían seguir por lo que Él hablaba, no, lo querían seguir por el dinero, por las posiciones, por todo, porque Él era un caudillo, porque iba a reinar en Israel, y eso no sucedió. Nada en su apariencia lo hacía deseable. Alabado sea el Señor. Nada espectacular acerca de Cristo. Nada. Todavía no sabemos nada de su apariencia física. Nadie puede decir tal y cual era Él, no. Pero nada deseable había. Y cuando uno puede entender el antes y el después de este versículo, dice la Biblia en Isaías 52, 14, dice la Biblia así: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de la de los hijos de los hombres. Gloria al Señor, el antes o el después. En el versículo 3 del capítulo 53, cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, dice, en quebranto. Y cómo que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y dice, y no lo estimamos. No hay nada bello acerca de la cruz, hermano. No hay nada bello acerca de la cruz. La cruz habla de clavos, la cruz habla de espinas, la cruz habla de sangre, la cruz habla de sufrimiento, habla de todo eso. En la cruz Él pagó por nuestros pecados, bendito sea su nombre. Y por eso, toda su misericordia al haber venido a esta tierra lo expresaba de una manera clara, de una manera especial, Isaías, cuando decía, ¿quién puede creer? ¿Quién puede abrir su corazón? ¿Quién puede llenar su vida de fe para poder creer a nuestro anuncio? Sí, dice, sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová, que la misericordia del Señor alcance a las personas, llegue a los corazones. Ese es el motivo de nuestra predicación, que la gente vea en el Señor no una opción, sino la única opción para poder recibir bendición. Porque cuando decimos hay opciones, decimos que hay otros
pero nuestro Señor Jesús es la única opción para poder alcanzar la bendición sobre esta tierra y la paz sobre esta tierra y la bendición posterior. Abra su corazón, mi hermano, mi amigo, abra su corazón al Señor, créele a Él, cree a su palabra, mira el amor y la ternura y la misericordia que Él tuvo y vino a darnos bendición más allá de lo que los hombres piensan y creen. Espere en Cristo Jesús, abra su corazón y recíbalo en su corazón. Una corta oración. Señor eterno y Padre misericordioso, a todo aquel que escucha y ha abierto su corazón y cree a tu palabra de que tú eres el único Hijo, gloria al Señor, el unigénito Hijo de Dios, y que has venido a dar vida y has venido a dar paz y has venido a dar salvación. Señor amado, bendícelo, transfórmalo, cámbialo en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo, mi hermano, un abrazo en Cristo Jesús. Somos Movimiento Misionero Mundial Pavas. Estamos ubicados 100 metros oeste de la antigua fábrica Johnson. Teléfono 2213-3703. Búscanos en Facebook como Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pavas o ingresa a nuestra página web www.mmmpavas.org. Te esperamos.